La transmisión de la memoria se teje día a día, se borda, se dibuja, se canta, se camina. Compartimos la mirada y el abrazo. Regamos un jardín de margaritas a las que le falta un pétalo. Enfrentamos el miedo y la desazón con la fuerza que emana del fondo de la tierra. Y como cantaba Violeta Parra, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Heredarás estas flores. ¿Qué vas a hacer con ellas? Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas para charlar sobre nuestras experiencias. En este mes de la memoria seguimos trabajando y hablando sobre el tema. Hoy nos acompaña Marta Paselli. Marta, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muchas gracias. ¿Estás bien? Sí, totalmente. Bueno, y Gabriela Schroeder, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Obviamente que estamos en un momento muy sensible y los temas que estamos tratando son temas muy sensibles, pero bueno, ¿en qué están? ¿Qué están en este momento? ¿Qué están haciendo? Arranco por ti, ¿en qué andás? Bueno, como siempre, como fotógrafa, registrando, digamos, las distintas actividades que van surgiendo en este mes de la memoria, mes de mayo, de las distintas propuestas que hace la gente, ¿no? Que es bien interesante, cómo se fueron organizando, más allá de la marcha que se hace todos los años, pero digamos, desde el año de la pandemia, que surgieron propuestas a nivel barrial o familiares, y eso tiene un interés muy particular para todos los fotógrafos. Sí, la pandemia como que tuvo un efecto no sé si de amplificar, pero como de abrir por distintos lados, ¿no? Sí, sí. Despertó una creatividad infinita y a mí me pareció fantástico eso, ¿no? Es decir, que además la gente, más allá de concurrir a la marcha, es decir, tengan como propuestas, como iniciativas, bueno, eso de sembrar margaritas o de hacer distintas cosas, claro, que son interesantes. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros con Ignacio Ampudia el año pasado publicamos un libro, El Mundo Nuevo, y más allá de que hicimos el lanzamiento el año pasado y hicimos varias actividades como de promoción del libro, justamente tomando mayo, el mes de la memoria, como que reactivamos algunas actividades. Bueno, estuve también acá en Ciudad con Pilar Tejera, con Tania y bueno, y armamos también una actividad en torno a un conversatorio para poder reflexionar acerca del uso de la ficción como herramienta para preservar la memoria, la cual participan junto con Butasoni, que es otro ejemplo, ¿no?, de cómo utilizar esta herramienta, y que también hizo una novela acerca del pasado reciente. Ignacio, a su vez, también le pidieron de la revista Haroldo de Buenos Aires un artículo que trabajó, y no me acuerdo ahora exactamente cuándo va a salir, pero bueno, eso lo hizo Ignacio. Y además, bueno, es empezar con el mayo del mes de la memoria, pero además de este conversatorio en torno al tema de la ficción y todo, tenemos ganas de armar otras actividades, tomando un poco las temáticas principales que aborda el libro, como el tema de la mujer y la militancia, ¿no? Y el tema de los niños, que es un tema que está presente. Sí, está muy presente en el libro, pero poco en el relato masivo, ¿no? Butasoni, acá una vez en La Letra Chica me dijo: yo no soy novelista porque no sé hacer ficción. Es decir, yo investigo y después de alguna manera lo pongo. Por lo que leí de la preparación del libro, a ustedes les llevó muchísimo tiempo de investigación, entrevistas, viajes. Sí. O sea, fue una investigación, aunque hay una vivencia personal, ¿no? Claro.
Sí, bueno, hay una evidencia personal y hay un hilo, ponerle que conduce un poco el relato, pero es una construcción colectiva, son un poco como dije también aquí el lunes, los personajes son personajes, ¿no? Es una construcción y en muchos casos es una construcción que surge de la memoria colectiva, de relatos y por ende de emociones de muchas personas. Muchos de los diálogos, bueno, no ocurrieron o no ocurrieron así, Claro, sí, nosotros sí, sí. los de alguna forma los recreamos y tratamos de hacerlo justamente considerando a muy distintas personas. De esa manera la idea era que el libro pudiera llegarle a la gente no como esto es algo que le pasó a alguien más, sino que muchas personas pudieran sentirse reflejadas y pudieran sentir que les pertenecía también. Claro. Sí, sobre todo porque además es un libro en el cual, de alguna manera, aunque aparece como una ficción, tú estás en el libro. Digo, lo aclarás cuando empieza el libro, ¿no? Sí. Esa niña que está corriendo por allí, esa soy yo. Esa niña soy yo, muchas de las cosas que están en el libro no necesariamente Claro. pasaron o por lo menos como pasaron en el libro, pero sí, Isabel está basada un poco en relatos de otros sobre mí Claro. y bueno, y sí los recuerdos que sí tengo. Y tú también has escrito muchas cosas y también tenés un libro, por lo menos yo vi un libro de trabajos fotográficos, Sí. que también están mayoritariamente enfocados hacia Derechos humanos, derechos memoria, humanos. sí. Sí, yo participé en los libros de Memorias para Armar, que nos conformamos las expresas políticas en distintos talleres, y en el año 97 que nos autoconvocamos para justamente tratar de ver cómo podíamos relatar la experiencia que habíamos vivido, ¿no?, bajo el terrorismo de Estado. Y allí se publicaron 3 libros de Memorias para Armar, y que fueron distintos talleres que formamos, y después en otro taller que también estuve es Los ovillos de la memoria, que también ese libro habla de nuestras militancias, y allí formamos equipos de investigación para rescatar la vida de nuestras compañeras desaparecidas y asesinadas, y bueno, todo eso, y después el último libro de fotografía con textos y algunos poemas. Bien, vamos a mirar una foto que vas a tener ahí en la pantalla. Ya va a venir. ¿Te pusiste los lentes? Para ver. Sí. ¿Quién es esa niña? ¿O qué era esa niña? Es una joven, ¿no? En realidad. Sí, allí había cumplido 17 años, era verano, y esa foto, yo estaba con una amiga de la infancia, que el novio de ella era argentino, y fue el que nos sacó esa foto y nos regaló esa foto, que la conservé. Ha sobrevivido a las mudanzas, a la represión, y esa foto marca como un fin de mi época, y de muchos estudiantes, porque éramos estudiantes Claro. allí. Ahí se terminaban las minifaldas, el pelo largo, los maquillajes y mucho rock and roll. Después es otra la etapa, ¿no? Si bien nosotros, el estudiantado, cuando teníamos 14 años, que fue la muerte el asesinato de los mártires estudiantiles, ya nos marcó un camino, ¿no? Pero después en los siguientes años ya íbamos asumiendo más compromiso, y bueno, por eso yo digo que esa foto, que la quiero mucho, hay otra anterior también, marca un fin de una época. Estamos hablando de ahí entonces del año 68, 70. No, 71 ahí. 71. Sí, 71. Ah, Sí. o sea, un par de años después ibas a estar ocupando la fábrica durante la huelga general. Sí, en el 73, Sí. pero del 71 al 73 hay un largo camino también. Sí, me imagino, sí, me imagino. Sí, eso es impresionante, la intensidad de esos Sí, años. claro. Lo de que las pasa es que el vivencias. contexto, claro, porque a veces, no sé, algunos quizás piensan que el estudiantado nos levantamos un día afiebrados y queríamos revolución, y no fue así. Había todo un contexto económico brutal. Fíjate que en el 68 la inflación llegó a un 180%, ¿tá? Que eso se reflejaba en los hogares, ¿no? Es Sí, decir, claro. yo vengo de un hogar, mi madre era obrera, mi padre era trabajador independiente, y obviamente que toda esa crisis brutal que vivíamos, es decir, se sentía el aumento del boleto, bueno, la carestía brutal, y bueno,
íbamos asumiendo un compromiso justamente en defensa de... Sí, no era que No. una cosa que tenía solamente un marco No. romántico, teórico, por más que había influencia, ¿no? La Sí, Revolución claro, Cubana, sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, pero era una realidad muy Tremenda. fuerte, además con mucha represión. Horrible, horrible, porque incluso cuando manifestábamos por la suba del boleto, es decir, la represión era salvaje, ¿no? Sí, sí. Los gases, las balas, Los sables, los de sables, los caballos, claro, de los caballos no, sí. de los soldados que iban Sí, a caballo sí, y te claro, pegaban con el claro, sable. claro. Entonces era muy, muy dramático, diríamos dramático, ¿no? Y bueno, una pobreza extrema, tremenda, que cada vez era peor, así que bueno, en ese contexto estábamos los jóvenes. Está bien. Ahora vamos a ver la foto de Gabriela. Una foto que es mucho más niña. Eso es... Amo esa foto. ¿Eh? Amo esa foto. Esa foto fue de Buenos Aires. ¿Es de Buenos Aires esa foto? Es de Buenos Aires. Si ves el cerquillo está como todo medio mal cortado porque yo hacía poco lo había tijereteado. Me acuerdo perfecto. Y a mí me parece maravillosa hasta bueno, fotógrafos, tengo que Sí. decir, por la conjunción de colores, Sí, sí, ¿no? O preciosa. sea, es no sé. Precioso. Y me gusta como la cara, como desafiante, Sí. ¿no? O sea, estaba como lista para lo que venía. Sí. Estabas lista. Con el Venga. teléfono en la mano. Por lo menos el relato del libro te presenta o presenta a esa persona como una niña que no estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. O aceptar cuanto que cuestionaba de alguna manera. Sí, eso, Quizás esa cara, esa foto, esa mirada. sí, seguro. Eso capaz que salió un poco, bueno, obviamente que es una sensación de uno, también es como, surge como como parte de la explicación entonces de cómo sobreviviste también Claro. a muchas cosas y todo. También a mí me educaron así después, ¿no? En el sentido de no existe un sí porque sí ni un no porque no, uno tiene que siempre poder argumentar y preguntar mientras se haga con respeto. Pero también a través de una, creo que la única terapia que hice en mi vida, que fueron 6 meses, no más, pero con un gran terapeuta, que era además terapeuta de la familia, y que de las grandes conclusiones que hicimos y todo, él me hizo ver y me dijo que realmente esos 4 primeros años con mi madre tienen que haber sido muy intensos y que ella me tiene que haber preparado muy sólidamente para lo que después vino, porque si no, seguramente no habría quedado Claro. tan firme, ¿no? Y yo creo que sí, después en el trabajo justamente de muchas entrevistas, esta cosa colectiva y todo, donde muchas mujeres con las que mamá, bueno, y yo, porque también estuve en la cárcel, compartimos cárcel y todo, la verdad es que me entregaron, me regalaron un montón de momentos y sensaciones y todo que fueron una maravilla. Y en eso fueron como súper, todas coincidían en cómo ellas veían como una relación entre mamá y yo, como de mucha unión. Contaban que me hablaba, yo era un bebé, ¿no? Y ella me hablaba mucho, me hablaba de mi padre, me hablaba cosas y todo. Y después, bueno, hicimos toda la primera parte del exilio solas, ¿no? Viviendo muchas cosas muy fuertes. Entonces, me imagino que en esa relación mujer-mujer, madre-hija, seguramente ella tuvo mucha influencia bueno, Está bien. la niña que quedó Sabés ahí. que a veces uno da por sentado las cosas y no necesariamente tiene por qué ser así. Tu historia es la historia de una niña que estuvo desaparecida, que su padre fue asesinado, que después se fueron a Chile y que en Argentina después, tu madre y tu padrastro fueron secuestrados y asesinados. Y tú estuviste cerca de 16, 17 días, no recuerdo exactamente, desaparecida hasta que al final te entregaron a tu abuelo porque tu abuelo te buscó. Digo esto porque si no, quienes nos están mirando de repente no entiende. Claro, no necesariamente todos tienen que saber que esa es tu historia, ¿no? Y que de alguna manera el libro, como tú lo explicaste, pero bueno, desarrolla esa historia, que pueden ser
va muchas historias que que vivieron los uruguayos y los argentinos y los chilenos en todo ese periodo de la dictadura. Sí, es que de alguna forma el libro termina como abordando muchos de los casos, ¿no? O sea, la cárcel con hijos, Claro. el exilio, secuestro de niños, ¿no? Asesinato, desaparición, o sea, ahí está todo el terrorismo de Estado de Sí, alguna sí. forma en 490 páginas. No, no, yo No. por eso yo te decía, el libro lo que tiene, que se lo contaba primero, creo que se lo conté a Marta, es que te transmite el clima. Claro. Eso que vos decías, ¿no? Ese clima que de repente es difícil de pensar en esta época, ¿no? Sí. En nuestro Uruguay de hoy, ese clima de opresión permanente, ¿no? Claro. De frío, yo siempre digo, ¿no? Que decía Gabriela de la relación con su mamá, es decir, eran épocas tan intensas que las emociones eran intensas, porque además sabíamos los desenlaces que iban a suceder y más cuando eran papá y mamá, Claro. en ese caso, ¿no? Es decir, esos momentos había que agarrarlos con mucha fuerza y transmitir esos sentimientos que ella los recibió, ¿no? Sí, lo que nos transmitieron con Ignacio cuando estábamos haciendo las entrevistas, en varios casos, ¿no? Pero este grupo de mujeres, sobre todo donde compartimos la cárcel, fue bien particular y bien intenso y muy enriquecedor y todo. Y justamente nos llevaban, ¿no? a poder, como de alguna forma, meternos en ese contexto y todo y sentir esa intensidad. Tratamos de poder transmitirlo en el libro. Vos que lo Sí, leíste yo y lo que leí. viviste eso, Impresionante. ¿qué te sentiste identificada? Totalmente, me metí en ese escenario, por eso yo te decía, me recordó cosas que le habías olvidado, por lo menos no las tenía de nuevo tan presentes, y además el clima de intimidad también, ¿no? También. Sí, de esa familia, de ella, de la relación con su mamá y todo eso. Sí, sí, es un libro excelente, realmente que vale la pena que lo lean. Les propongo hacer una pausa y después vamos a hablar un poco sobre la marcha del silencio, la memoria, cómo trabajar para sostenerla en un instante nada más. Bien, seguimos conversando con Marta Paselli y con Gabriela Schroeder. Estuvimos hablando un poco de sus trabajos, de sus experiencias. Y el TV Ciudad ha destinado muchísimo trabajo este mes de mayo a la memoria. En el programa pasado estuvo con nosotros Benjamín Liberov y Antonia Yáñez. Y Liberov decía, las cartas son una forma de tratar de compartir algo de lo que uno puede sentir. Siento la necesidad de hacerlo de esa forma. He escrito 8 o 9 cartas y muchas que nunca llegaron a salir. Se refería a las cartas que le escribe a su padre, ¿no? La escritura es una parte de preservar la memoria. Sin duda, sí, sí. Las cartas, por ejemplo, nosotros que éramos prisioneras políticas, tenían también un gran sentido, porque allí, digamos, tratando de evitar la censura, transmitíamos también, es decir, no solamente los sentimientos, sino cómo estábamos de alguna manera. Y todo lo que se ha escrito sobre la memoria, es decir, los libros donde se rescatan los testimonios también, todo eso contribuye. Siempre falta más, siempre. Pero bueno, se ha trabajado bastante y claro, a veces uno cree que no es mucho, ¿no? A veces uno cree que no es mucho. Claro, claro. O sea, que tendría que haber más. Sí, claro, sí, sí. Sí, porque muchos que se vivió en esos años trágicos, les ha costado mucho, es decir, recomponer su vida, recomponer esa memoria de lo que vivió, es decir, hay compañeras que les costó muchos años tratar de rescatar esa memoria, ¿no? por cómo lo pudo llevar. Pero no solamente la gente que estuvo presa, ¿no? Sino además toda la sociedad.
porque siempre hablamos de los que estuvimos prisioneros, pero en realidad es decir, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado afectó a toda la sociedad, ¿no? Y nosotros en esa primera convocatoria justamente, es decir, hicimos un llamado a todas las mujeres que nos contaran cómo había vivido la dictadura. Y llegaron testimonios impresionantes, ¿no? De gente de los barrios, cómo lo vivieron. Entonces siempre hay historias que rescatar, siempre. Porque tú decías allí que de repente se demoró mucho, que costó mucho. Una de las sensaciones que tiene es que hay un periodo muy largo, Sí. de repente de más de 10 años, en el que, más allá de la campaña por el voto verde o la derogación de la ley de impunidad, como que no aparecen los relatos. Claro. Es como que, ¿vos decís que sí? No, pero yo creo que es lógico, porque estamos hablando de relatos de momentos muy duros, de mucho dolor, y creo que hay un tiempo de procesamiento Claro. interno primero, que algunas veces lleva a después poder expresarlo, y en muchos otros casos no, y persiste, y tiene que ser todo igualmente respetable, ¿no? Tanto Sí. el que lo comunica como el que se lo guarda. Pero tomando lo que vos decías de la escritura, para mí la escritura siempre fue un refugio, siempre, mucho antes del libro, desde muy chica, siempre me gustó mucho escribir, y de adolescente empecé un diario que se lo dediqué a mi madre, y estuve desde los 14 años hasta los 21 años escribiéndolo a mi madre, en un principio casi a diario, seguro semanalmente, después, ponerle después de los 18 se espació un poco más, pero termina a los 21 años, tiki, le escribía a mi madre. Y era mi mayor refugio, leer y escribir siempre fueron mi mayor refugio. Por eso, de alguna forma, decidí que quería trabajar en el rescate, en la preservación de la memoria a través de un libro. O sea, tengo un tío, Esteban Schwader, que trabaja en todo el tema audiovisual hace muchísimos años, Sí. ¿no? ¿Verdad? Y todo, y que más de alguna vez me planteó la posibilidad de hacer algo audiovisual. Que bueno, también me parecía muy bueno, pero no era de repente el medio donde yo me sentía más cómoda, y por eso opté por la escritura. Y parte del trabajo del libro también, aparte de los insumos, del material importante con el cual trabajamos, fueron cartas, justamente. Las pocas cartas que se pudieron rescatar de mi madre a Uruguay, y de algunas que mi abuelo, por suerte, como abogado, tenía esa deformación profesional. De archivar. Sí, aparte escribía, su letra era horrible, entonces escribía a máquina y escribía con calco, así que quedaban algunas copias. Y esos son mis mayores tesoros. Si me preguntás sobre lo material, ¿qué es lo que no querrías perder? Solo bienes materiales. Ese es el más importante que tengo. Yo a lo que me refería con lo que se demoró es para comprender el dolor, Claro. ¿no? La angustia que te aprieta y que no te deja decir, ¿no? Es decir, que tuvo que pasar mucho tiempo para que empezara como a, cada uno con su proceso, como haya sido, poder empezar a sacar esas cosas hacia afuera, ¿no? Y porque en el programa también pasado decía, costó muchísimo trabajo la difusión, es menor, las palabras quedan perdidas, la prensa no te toma, entonces la impunidad en este país es un debe. Esto lo dijo Antonia Yáñez. Porque porque esto es también esa cosa de que le ha costado mucho al Estado asumir, ¿no? No lo ha asumido. O no lo ha asumido, bueno, dígalo usted. Yo lo digo, no lo asumió. Por eso decir las marchas y continuamente decir las consignas que encabezan la marcha, ¿no? El Estado sigue siendo responsable. Fíjate que a tantísimas décadas se ha logrado poco en ese sentido de encontrar a los desaparecidos. Así que el Estado, yo pienso que no se ha hecho responsable. Y los gobiernos de turno han sido bastante escaso también lo que han podido hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Y además,
también hay temáticas que se evitan, ¿no? Claro. Que es en parte lo que hablábamos y lo que nosotros también tratamos de abordar en el libro. O sea, las mujeres es como que casi que hubieran ido de paseo a la cárcel, ¿no? No se toma realmente lo que vivieron las mujeres. La voz cantante ha sido más bien masculina siempre, y entonces la mujer, una vez más también en este ámbito. Pero por queda eso un poco salimos relegado. al frente en el 2000. Y los niños. Y los niños. Y los niños, claro. los niños el tema niños que me parece que es el que hay que dar mayor difusión, porque bueno, nosotros los que estuvimos prisioneros, que hablamos de las torturas, de los asesinatos, las torturas, pero también el tema niños es un tema que hay que profundizarlo, porque digamos la canalla fascista, o sea, nosotros éramos el objetivo principal, los militantes que estábamos en primera línea, pero ellos fueron mucho más, fueron a secuestrar niños. Nosotros fuimos fueron a torturar niños. Nosotros fuimos Incluso hay instrumento violaciones a niños. Fuimos instrumento de tortura. Claro, entonces eso es lo que me Nos parece usaron que hay como. que profundizar y difundir mucho más. Mientras estamos hablando, estamos viendo Sí. fotos tuyas Sí. de distintas, algunas de estas fotos que son tuyas. Sí. No, me quedé pensando, no sé si lo leí de ti o de ti en alguno de los, cuando hablábamos de la infancia, de qué manera, cómo era la idea de arrasar con todo, ¿no? Porque no era solamente, bueno, fueron a la casa de tuya a llevarte a ti detenida, no, te llevaron a ti, se llevaron a tus hijos, Claro. los desaparecieron. Como decía ella, los usaron como instrumento de Total. tortura, es decir, amenazando a los padres con torturar a sus hijos. Sí. Una cosa... Y además la tortura también para los padres de me voy a quedar con tu bien más preciado. Sí, ¿no? claro. O sea, Claro. No, ni siquiera es mucho mayor incluso que de repente la tortura física, es decir, tener la sensación de ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a sí, ser de mi hijo? Yo como madre hoy, de solo pensar en ese momento que vivió mi madre, es tremendo. O sea, porque ella claramente en ese minuto tiene que haber visto todo lo que se venía y todas las imágenes y escenarios posibles que han pasado de haber sido la peor de las torturas. Seguro, es lo peor que le puede llegar a hacer un ser humano. Es un caso, ¿no? De alguna manera, en ustedes hay mucha influencia de sus madres. Sí. Obviamente en tu caso, a tu padre no lo conociste, ¿no? Tú naciste después que él murió, que lo mataron. Pero hablas mucho de tu madre y tú también hablas mucho de tu madre. Sí. De lo que ella te transmitió como trabajadora, como obrera, Claro. como sindicalista. Sí, mi familia venían de los partidos tradicionales colorado progresistas en aquella anterior época. Ellos fueron acompasando todos los hechos que iban sucediendo en el país. O sea, en mi casa hablábamos permanentemente de todos los temas sociales y políticos. Entonces, ese fue mi hogar donde yo me formé. Y mi madre, por ser también dirigente sindical, y yo también entré a trabajar en la fábrica, que siempre las fábricas eran una escuela, ¿no? En ese sentido, de toma de conciencia. Y sí, fue un referente para mí muy importante, que también compartimos cuando dieron el golpe de Estado, que se ocupaban todos los centros fabriles, y bueno, allí estuvimos ocupando la fábrica y fuimos detenidas también en esos momentos. Perdona que me vuelvo atrás porque me acordé cuando tú decías eso cuando empezaste a contar de los cuadernos o del diario que le escribías a tu madre, y quizás me fui del tema que estábamos hablando. ¿Qué nos falta para que la sociedad visualice la brutalidad que se cometió contra los niños? En una sociedad donde hay mucha gente que dice, bueno, eso ya pasó. Dejemos de mirar atrás, no tengamos ojos en la espalda, en la frente, en la nuca, no sé. Cuando estamos acá, porque además, a mí me parece muy interesante, porque ustedes son reflejo puro ustedes lo vivieron, no es que se la contaron, Claro. La vivieron. Entonces digo, ¿qué nos falta? Difícil pregunta, ¿no? Bueno. ¿Qué nos falta?
La verdad es que no sabría qué responderte. Te puedo decir qué es lo que yo pretendo seguir haciendo y es seguir poniendo el tema en cada espacio en el que se me brinde la oportunidad. O sea, por suerte también hay agrupaciones, ¿no? Como Memoria en Libertad, que están haciendo un trabajo hermoso, justamente visualizando el tema de los niños, también a través de muchas expresiones artísticas, con una... Creo que es importante, quizás sí ahí, es que los que estamos tratando de poner ese tema en la mesa, de partida somos los propios niños, ¿no? Hoy adultos, que recién de adultos podemos hablar del tema, porque los adultos que tendrían que habernos protegido, o que tendrían que haber salido a gritar lo que nos habían hecho, habían sido tan vapuleados, ¿no? Y tenían todo ese dolor del que hablábamos, que ya les era difícil hablar, más seguramente mucha responsabilidad, ¿no? O sea, el tema de, bueno, eran ellos los que nos tenían que proteger, ¿no? Entonces somos hoy estos niños los que lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para visibilizar eso. Y creo que quizás en eso nos quedó algo del niño adentro, porque lo estamos haciendo, creo, y la mayoría, desde un lugar que tiene un cierto... que no pierde la ternura. Porque la forma en la que estamos tratando de transmitirlo, las expresiones que estamos haciendo, tienen eso. Hay una muestra que hace Memoria y Libertad preciosa, que ha ido de distintos lados, donde exhiben los juguetes que los padres, los familiares les hacían desde la cárcel, con esos relatos. O sea, que vos decís, bueno, o sea, están relatando algo muy doloroso, pero lo están haciendo con un dejo de ternura. Entonces creo que eso en parte es lo que nos falta también como sociedad, hacer este tipo de relatos para empezar a tratar de romper con ese otro que es de enfrentamiento, ¿verdad? Que sigue cargado como de un rencor y de un odio que nosotros que fuimos víctimas no lo tenemos y no lo transmitimos, ¿no? Y son otros que vienen y nos lo ponen, ¿no? Eso de tienen los ojos en la nuca y viendo el rencor y todo, y está tan lejos de nosotros. Si vos vas y repasás las distintas, ¿verdad?, declaraciones o actividades que hemos hecho, por lo menos nosotros, los niños, yo los convino a ver, o sea, si encuentran algún acto de rencor. No lo es. Entonces, creo que sí, en la medida que se nos vayan dando cada vez y facilitando cada vez más espacios donde venir a relatar esto y hacerlo desde este lugar, capaz que vamos avanzando un poquitito hacia lo único que queremos todos y que es paz. Pero la paz no puede ser completa si no llegas también a una verdad. La justicia, olvidémosla, ¿no? Pero por lo menos llegar a la verdad. O sea, es que me quedé pensando si eso... Porque a mí nos pasa a todos, ¿no? Digo, si todavía, si estamos en las redes, mucho peor todavía. Eso de que una cosa como de una agresividad incomprensible, porque y yo a veces me pregunto si no será que el temor a aceptar la realidad, la verdad, no produce esa reacción, esa violencia, como decir, no me digas, no me hables de eso, ¿no? Como que por ahí aparece a veces como un rencor de gente común, digo, no estoy hablando de autoridades, ante un hecho que es como tú decís. Uruguay es un país muy particular. Uruguay pasó una dictadura, hay gente desaparecida, hubo gente asesinada, torturada, presa, y no hubo revanchas. No hay un caso de revancha. No lo hay. No. ¿O estoy equivocado? No lo hay. Es decir, siempre todo se trató de hacer del lado de un proceso de justicia, pero no hubo revanchas. Sí, a mí me llama la atención cómo pueden hablar, decir que te mueve el rencor el hecho de exigir una verdad o presentar una demanda para un juicio que justamente busca esclarecer una verdad y por último tratar de llegar a algo de justicia. Si se está haciendo por la vía democrática, ¿no? Claro. Estamos yendo hacia el poder judicial, que es uno de nuestros derechos y todo. O sea, ¿de qué rencor estamos? ¿De qué venganza estamos hablando? Lo que pasa es que ese discurso justamente es para eso, para tapar las realidades del secuestro de niños, de los asesinados, de los desaparecidos.
Es un Si no, no mecanismo tienen para el cómo- divide y vencerás, cómo ¿no? sostener. Nos enfrentamos, evitamos el diálogo, porque en realidad para muchos intereses un estado de paz no es conveniente. Entonces, hay mucho de eso, pero Sí, bueno, sí. tenemos que tratar entre todos de romper un poco con ese relato. Porque además a mí lo que me preocupa es que si seguimos en ese enfrentamiento, ¿verdad? Y buscando esa polaridad, siempre estamos en riesgo de volver a cometer los mismos errores. ¿Y quién quiere volver a pasar lo mismo? Exactamente. ¿No? O sea, me parece que es como... Tengo que hacer una pausa. Me quedé con una pregunta que ya quería hacer después y historias que hay, pero enseguida seguimos conversando. Bien, seguimos conversando con Gabriela Schroeder y Marta Paselli y bueno, me quedaron muchos temas de lo que conversamos anteriormente. Digo, todo esto de la necesidad de ir recuperando bueno, todo lo que se ha vivido, todo lo que pasó, que en el caso de ustedes además está plasmado en obras concretas, ¿no? Tus fotografías y tu vínculo con los derechos humanos y con la Marcha del Silencio. ¿Cómo fue que terminaste siendo fotógrafa? Fue increíble. Aunque por ahí decís que no sos fotógrafa. Ahí está. Sí, en realidad mi padre era un fotógrafo amateur y él confeccionaba todos los álbumes de cada uno, divino. Y yo después que salí de la prisión, o sea, me compré una camarita de rollo y sacaba fotos porque me gustaba capturar esos instantes. Pero en realidad el estudio de la fotografía fue en el 2008 a través de una gran fotógrafa, Anabela Baldovino, que ella misma me dijo, estás becada y quiero que vayas a la escuela a aprender. Y bueno, y allí fui, fueron 5 años, o sea que me tiraron de cabeza, por decir de alguna forma. Y así comencé, pero ya venía registrando yo muchas cosas, incluso registré en aquel momento cuando iban los genocidas, iban a ser procesados, también investigando archivos de la dictadura, fotografiando, bueno, en fin. Y sobre todo las marchas populares, ¿no? Es decir, la calle es justamente el territorio donde la gente hace las demandas, hace las protestas, entre otras cosas, y bueno, ahí todas las veces que puedo estoy registrando eso porque es parte de la memoria también. Dice Baldovino, las fotografías de Marta son su vida, sus memorias, sus convicciones, sus relatos, son su pasaje por la historia reciente de nuestro país. Es eso. Es eso. Es decir, es un camino que encontraste para transmitir. Totalmente. Una militante con cámara, vamos a decirlo así simple. Y no solamente acá, he viajado muchas veces a Argentina a las marchas de allá de la memoria, los 24 de marzo, porque también, y además también he ido siguiendo el circuito de los compañeros desaparecidos a los distintos centros de detención en Argentina, también he fotografiado. He ido, por ejemplo, con los sobrevivientes de Orletti, los compañeros nuestros, también a fotografiar cuando ellos ingresaron a Orletti para tratar de recordar. Sí, todos esos temas. Temas fuertes, ¿no? Sí, pero bueno. Y bueno, y tú con el libro, del cual hablamos bastante, y esas cartas a tu madre. Es un diario. No es ese diario. Un diario, un diario absolutamente adolescente. Pero... Lo tengo todavía, guardado ahí escondido, me da un poco de vergüenza. ¿Saldrá a la luz en algún momento? ¿Saldrá a la luz? No, es muy adolescente. Tengo otras cosas que he escrito y además, bueno, en el trabajo del libro, que el gran autor del libro es Ignacio Ampudia, yo metí mano un poco por aquí, por allá, pero muy poco, o sea, pero igual, para poder hacer eso y animarme, participé en un taller de escritura, estuve como tratando de soltar la mano y escribir algunas cosas y la verdad es que me encanta y espero poder volver a tener como el espacio para
para continuar haciéndolo, no de forma esporádica como lo he hecho siempre, sino de repente de una forma un poco más. Cuando estábamos en la pausa contabas que en el 2020 hiciste una denuncia ante el fiscal especializado de crímenes de lesa humanidad por el secuestro, por tu secuestro. Sí. ¿Cómo fue eso y en qué está? Bueno, en parte, en realidad todo viene como de lo mismo, ¿no? El libro, eso y todo fue después yo viví 25 años fuera de Uruguay y volví hace un poco más de 6, y cuando volví eran a los 40 años el asesinato de mamá. Y bueno, en la Fundación Michelini hizo muchas actividades, muchas cosas, me empezaron a despertar varios temas y empecé como de nuevo a sentir un poco como esa responsabilidad con mi memoria y con qué hacer, que deriva un poco en el libro, pero también quise hacer esa denuncia por los niños, que según tengo entendido es la primera vez que una niña, ella misma, hacía la denuncia. Han habido otras denuncias, pero han sido como patrocinadas de alguna forma, pero justamente por eso, porque por lo que hemos hablado, porque el tema de los niños no ha tenido visibilidad y me parecía importante hacerlo de una manera absolutamente formal, ¿no? Y ya sabiendo también de que después deriva obviamente todo en el mismo Claro. caso, ¿no? O sea, después de eso se unieron la familia Michelini, Gutiérrez Ruiz, también Liberov, y terminó constituyéndose en una gran causa que nos supera, por suerte, absolutamente, y toma, en definitiva, configura la cooperación Cóndor, ¿no? La termina de mostrar. Y bueno, en este momento estamos esperando algunas resoluciones. Se presentó, como suelen hacerse, algunos recursos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y bueno, esperando que la justicia actúe. Que actúe. No, porque me parece que lo que es interesante es que es una denuncia no es que la tuya es una denuncia sobre ti. A mí me raptaron. Las otras raptaron a mi padre, raptaron a mis hijos. En este caso es concreta de la persona que fue. Sí, en realidad, aportando también a eso, una de las motivaciones también muy importantes fue que meses antes fue que se termina de descubrir Bacacay, ¿no? En Buenos Aires. Sí, claro. Y ahí es que de alguna forma desde del juzgado, del juez Rafeca, me buscan y me piden que sea parte de la causa como testigo, porque existía la presunción de que había estado secuestrada ahí, no en Orleti, que era lo que siempre se había dicho. Y bueno, fui testigo en la causa, y ser testigo y parte de la causa te permite también acceder a más información, y bueno, eso también fue derivando y terminando además en mí estar esa certeza de que bueno, yo fui víctima directa, no víctima colateral, fui víctima directa, que es muy distinto a sentirse victimizado y victimizarse y vivir. No, está claro, ¿no? está Pero claro. fui víctima, y como víctima que soy, entonces también tengo derecho a la justicia, y esto no se habla y es necesario hacerlo. Y por eso de alguna forma va ahí. Y justamente el juicio acá está medio parado, pero en Buenos Aires siguen las investigaciones, y hace poco se encontraron unos documentos que al parecer serían bastante importantes, serían nuevos, y establecerían justamente la relación entre Bacacay y Orleti. Y eso esperemos que entregue algunas luces, no solo para nosotros, las tres familias, de alguna forma lo que buscamos es que esto derive en un poco de verdad para todos, que a raíz de esto se esclarezcan, ¿no? ¿Verdad? Porque fue un modus operandi, entonces lo que se descubre para uno y es para muchos más, lamentablemente, porque lamentablemente hay muchos más. Claro. Tú lo decías y digo, de alguna manera tú hoy decías, bueno, la sociedad fue víctima de la dictadura. Claro. Pero hay algunas personas, ustedes, que sufrieron las consecuencias directas de la violencia de la dictadura y fueron víctimas. Y no es que se quieran victimizar, fueron víctimas. Claro. Por eso, sí, hoy decía eso, es decir, víctimas directas
Y también eso se fue extendiendo, ¿no? Es decir, después la familia, los niños, en esos momentos, la sociedad también, porque ellos querían descabezar absolutamente todo, porque no es que tampoco se les ocurrió, digamos, del día a la noche, un proceso, una implantación de una política económica. Sí, claro. Y para eso necesitaban descabezar todas las organizaciones sociales y populares que había en aquel momento, que se salía a la calle a protestar. Entonces, bueno, es decir, eso se extendió como un gran brazo largo de la gran represión que hubo, y además la coordinación internacional de Latinoamérica, ¿no? Es decir, con los distintos golpes de Estado y cómo coordinaron ellos los secuestros de Argentina, de Chile, de Paraguay, trasladando los prisioneros, ¿no? Fue una gran tragedia que hasta el día de hoy la tenemos, ¿verdad? La última, tú decías, justicia, no sé, por lo menos verdad. Sí. ¿Vamos perdiendo la ilusión de que se pueda hacer justicia? Hace rato. Franqueza, con franqueza. Yo creo que hace rato. Pero llegar a la verdad es también una forma de hacer justicia. Creo. Y es ¿Lo muy sentís así? importante. Sí, la justicia ha sido bastante escasa, pero se tiene esperanza igual, ¿no? Es decir, estemos nosotros o no, es decir, va a continuar. No es aquello de que cuando nos muéramos nosotros se va a terminar. Se termina todo. No, Eso eso- fue repugnante. Eso jamás. Entonces, yo creo que sí, sí. Bueno, ella es una otra generación y los hijos de ella y así Alguien sucesivamente. recogerá las margaritas. Exacto. Las Sí, margaritas se seguirán cultivando en los jardines, Exacto. eso seguro. Pero la justicia es la justicia formal como la conocemos, difícil, porque muchos de los que deberían haber pasado por la justicia ya ni siquiera Ya no están. están. Claro. Entonces, hay otras formas de justicia, por eso te digo que yo creo que la verdad es la forma más importante de justicia. El que nosotros estemos acá y hayamos seguido con nuestra vida y hayamos construido, Claro, ¿verdad? Y construido desde el amor y vivido plenamente, también es Eso, justicia. justicia también. Sí, sí, sin duda. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado esta noche. Muchas gracias a vos. Bueno, adelante con esos proyectos. Y nosotros seguiremos el próximo domingo con más ideas cruzadas. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias.